A menudo nos han dicho, y mucho tiempo lo creímos como cierto, aunque la evidencia histórica demostrara lo contrario, que las mujeres juntas ni difuntas. Y aquí no se ha muerto nadie. Este libro, junto con algunos otros que ya tengo en la cabeza que pretenden ser también de esta manera, busca contribuir a brindar información y argumentos para aquellas personas que creen que la democracia, con todos sus asegúnes, es uno de los mejores sistemas políticos que podemos tener, y que puedan convencerse de que sin nosotras las mujeres la democracia es un mito genial. Ahí no estamos representadas como deberíamos estar, porque representamos la mitad de la humanidad y porque es nuestro derecho. Hace un momento me platicaban que en alguna entrevista de prensa le preguntaban a María Rosa, bueno, entonces también los alcohólicos y los homosexuales deben estar representados y las personas discapacitadas. Claro, por supuesto, pero el género humano se divide en dos, hombres y mujeres. La mitad de las sillas para los hombres y la mitad de las sillas para las mujeres, y en esa diversidad deben caber todas y todos. Las personas indígenas, alcohólicas, con discapacidad, con diferente preferencia sexual, con diferente religión, todas y todos. Pero necesitamos primero asegurar los espacios para la mitad del género humano, para la mitad de las mujeres. Este libro busca brindar información y apuntalar los argumentos de quienes puedan contribuir a esta lucha democrática. Las mujeres hemos luchado desde siempre por nuestros derechos. En principio, por ser consideradas humanas, porque en efecto no éramos consideradas humanas. Y me preguntaba Graciela, ¿y cómo dónde quedábamos? Literal, en un limbo entre los animales y entre el hombre, ser masculino, que era el considerado verdaderamente humano. Nosotros quedamos en un escalón abajo. Y fue más o menos aceptado, no sin una larga lista de insumisas que las mujeres hemos venido rescatando desde la antigüedad, pero fue particularmente puesto sobre la mesa que nos habían excluido en el siglo XVIII, cuando nacen los derechos humanos y lo que hoy se conoce todavía como democracia moderna. Ahí los grandes pensadores de la Ilustración salieron a las tribunas, conquistaron la Revolución Francesa con los lemas de libertad, igualdad y fraternidad. Y decía uno de sus principales lemas: todos somos iguales. Eran maravillosos, excepto por un no tan pequeño detalle. Todas de verdad, todos no significó todas también. Nos cerraron la puerta en las narices a la hora de empezar a postular todos los derechos que se supone que tenían las personas solo por ser personas. Y nos quitaron el derecho a la educación, y nos quitaron el derecho a una vida libre de violencia, porque no podíamos abandonar a un padre o a un esposo violento, y nos quitaron el derecho a administrar nuestros bienes, y pues ya de gobernar ni hablamos, ¿verdad? Entonces la primera lucha, la primera fase de la lucha de muchas mujeres fue por ser consideradas humanas. Y muy pronto empezó la lucha por conquistar la ciudadanía, esa de la que nos habían excluido en el siglo XVIII, por poder votar y por ser electas. Y como los procesos sociales no son tan simples, nos hemos pasado los últimos 50 años por lo menos desautorizando, desnaturalizando, deslegitimando y deslegalizando nuestra subordinación, nuestra opresión y nuestra exclusión. A la entrada me preguntaba un colega, ¿qué han hecho las mujeres? Pues eso, llevamos 50 años desautorizando la exclusión y la violencia. Y eso ha redundado en una serie de leyes, pero para eso han tenido que estar las mujeres en el poder público, en el poder político institucional. Pronto nos dimos cuenta que si nosotras no estábamos ahí tomando las decisiones, nos pasaban encima, ni siquiera nos veíamos, éramos invisibles, y aún lo somos en muchos espacios. Hemos estado luchando primero por conquistar el voto y luego muy pronto por acceder a los espacios de poder, y apenas logramos conquistar
la tercera parte de la Cámara de Diputados y la tercera parte de la Cámara de Senadores. Y si nos vamos a los congresos estatales, esa lucha está pendiente. Y si nos vamos a los municipios, ahí tenemos otro pendiente. Y si nos vamos a las asambleas ejidales, estamos como en el siglo XVIII. De modo pues que el camino no ha terminado. Y ese es un mensaje que yo confío en haber plasmado bien en este trabajo. Porque la relevación, el relevo generacional ya está aquí. Lo mencionaron de distintas maneras mis compañeras. Las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes están ya asumiendo cargos de poder importantes. Y el riesgo es que esas mujeres jóvenes que están tomando cargos de decisión, que están ocupando ya espacios en las cámaras, en los gobiernos, en los ayuntamientos, crean que sus derechos siempre han estado ahí. Cuando ellas accedieron, la mesa estaba bastante puesta y pudiérase pensar que siempre se pudo votar, que siempre se pudo ser electa, que siempre se pudo ir a una universidad, que siempre se pudo usar pantalones, que siempre pudieron tener libertad sexual, que siempre pudieron acceder a preservativos y un largo etcétera. Y si corren ese riesgo, o peor, suponen que ya son iguales que los hombres, que ya tienen acceso a los mismos derechos, garantía y ejercicio de sus derechos humanos, se las va a llevar el tren y con ustedes a todas nosotras. Pasó ya en Estados Unidos, porque los derechos no son para siempre si no los apuntalamos. Estados Unidos es un gran espejo. ¿Por qué las mujeres definieron junto con los latinos el voto de Obama? No la tenían tan fácil, ¿no? Quien siguió la elección norteamericana sabe que estuvimos cerca. Cuando yo leo que las mujeres junto con los latinos y los jóvenes, las y los jóvenes, fueron quienes definieron la reelección de Obama, yo leo que, entre otras cosas, las mujeres decidieron dar un paso atrás del candidato republicano que lo único que proponía era un regreso a la Edad Media, que lo que realmente proponía era una teoría conservadora que por supuesto que nos podía llevar a la Edad Media. George Bush se atrevió a reformar el libro del texto básico en educación en biología para que se especificara que el género humano había venido de Adán y Eva, porque no poder reformar todo lo demás. Si las nuevas generaciones no entienden que todos los derechos los hemos tenido que conquistar las mujeres, uno a uno, desde el derecho a existir hasta el derecho a ser electas, va a serles muy complicado defenderlos, y este libro apuntala o pretende apuntalar a esa nueva generación. Es verdad que las mujeres de hoy gozan de ciertos derechos, no todos los derechos, no todas las mujeres, no en todas partes y no siempre. Está Malala, por ejemplo, en Pakistán, esta jovencita de 14 años que está enarbolando y defendiendo su derecho a la educación y que tiene su vida pendiendo de un hilo porque un hombre o un grupo de hombres, aunque se manifestó en el disparo de un hombre, sostiene que las mujeres no tenemos derecho a eso. Pero también aquí están indígenas que buscan cargos de autoridad, que incluso se postulan, que incluso ganan la elección y que la comunidad no la deja llegar porque es mujer. Y también están mujeres que han tenido que interponer recursos legales para alcanzar, aunque sea para empezar, el 30% en las cámaras. De modo que paridad, claro que es la meta que encabezamos muchas mujeres. Aquí hay mujeres de distintos partidos políticos, de los 3 más importantes, y podemos coincidir en que esa es la meta. Pero además es una exigencia que compromete a todas las personas justas y democráticas. Esta no es una lucha de las mujeres, esta es una lucha que encabezamos las mujeres, pero a la que deben sumarse todas las personas que crean en la justicia y en la democracia. Y los tiempos difíciles que vive el país exigen definiciones. Y yo creo que la paridad y la alternancia es una de esas definiciones que debemos tomar.
Las mujeres tenemos todo el derecho a ocupar la mitad de todos los espacios. ¿Cuáles? Todos. La mitad de todas las sillas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Ejecutivo, en los congresos estatales, en los ayuntamientos, en el Poder Ejecutivo, judicial, legislativo y en los 3 niveles del gobierno. Y eso nomás para empezar. Porque las noruegas, por ejemplo, ya establecieron legalmente la exigencia de que el 40% de todos los puestos de cargos directivos en las grandes empresas que cotizan en la bolsa deben estar ocupadas por mujeres. Y se fijaron un plazo. Y lo mismo hizo Francia y lo mismo hizo Alemania. Ellos ya van por la Bimbo, por la Telmex. Nosotros estamos todavía en los espacios en los que todas y todos nos vamos a ver representados. Por eso digo que es para empezar. Y eso no va a suceder por inercia. Eso no es cuestión de tiempo. No es manzana que una vez que madure ya está lista. No es cuestión de decir, compañeras, compañeros, sentémonos y por ahí del año 3027 nuestras bisnietas lograrán sentarse en la mitad de las sillas. Tengan paciencia. Eso no va a suceder. Y si vemos las estadísticas, y presento algunas en el libro, a partir de que normamos las cuotas de género en el 96, la presencia de mujeres postuladas por sus partidos fluctúa, porque en cuanto los partidos políticos encuentran el truco para evadir la ley, lo hacen. Y ahí vamos otra vez para proponer y legislar una reforma, y volvemos a subir, y los partidos le vuelven a encontrar el truco, y ahí vamos para abajo. ¿Qué quiero decir finalmente? El problema, el verdadero problema, es que los partidos políticos son muy incluyentes en sus discursos políticos y muy excluyentes en la práctica. En los hechos nos faltan demócratas. Y mientras no tengamos suficientes demócratas de verdad, necesitamos afinar las leyes a un punto milimétrico de reloj. Las Juanitas, decía Yolanda, claro, es el Frankenstein de los partidos. Sin duda me sentí traicionada, claro, pero los partidos políticos inventaron ese Frankenstein, obligaron a esas mujeres a ser comparsa. Y si alguna dijo que no, quiero pensar que alguna dijo que no, se le acabó la carrera política. Ya está, se acabó. Necesitamos apuntalar la lucha de esas mujeres, la lucha de todas las mujeres de todos los partidos que están dando las batallas al interior de sus partidos. Y la sentencia respecto al juicio 12624 es la muestra. Mujeres de distintos partidos políticos se sintieron que sus derechos se vulneraban cuando el IFE sacó un acuerdo en el que abría la puerta de tal modo que incluso decía que los partidos debían procurar cumplir la ley. No lo dijo así, lo dijo más bonito, pero eso quiso decir. Y entonces mujeres de todos los partidos o de varios partidos políticos presentan una impugnación, abren un juicio de impugnación a sus derechos político-electorales y que ganan. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el camino? Sentarnos en la misma mesa, ver cuáles son nuestras coincidencias, en qué sí podemos coincidir y en qué no podemos coincidir, en qué sí estamos de acuerdo, y vamos viendo cómo le hacemos con lo que no estamos de acuerdo. Y uno de los momentos luminosos que creo que se están viviendo ahora es que mujeres de distintos partidos políticos han hecho a un lado distintas diferencias para decir, vamos consiguiendo la mitad de las sillas y luego ya en campaña vemos cómo le hacemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el siguiente paso. Que la sentencia del Tribunal Federal Electoral se convierta en ley, porque si no, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Los partidos van a hacer exactamente lo que han hecho hasta ahora. Todos, sin excepción, van a darle la vuelta con otra sentencia. Porque esta sentencia no van a creer que la cataron así nomás de que sí, señor, lo que usted indique, ¿no? Le pidieron al Tribunal Federal aclaración de sentencia. Yo, que no soy abogada, la leí y dije, pero sí está clarísimo, o sea, ¿qué parte no les queda clara? El Tribunal Federal en su sentencia incluso le pone número ordinal al porcentaje y les dice, todos los partidos políticos tienen que postular
120 diputados y 26 senadores de un mismo género. A ver, ¿qué parte no quedó clara? Pues pidieron aclaración de sentencia. Y luego dijeron que era una pena porque ya había postulado a los señores, y yo leía desde mi escritorio, pues con la pena los tendrán que bajar. Y luego les dijeron que no era una que si era eso una recomendación, y la sentencia decía que no era una recomendación, que era una obligación. Y luego dijeron que entonces se vulneraban los derechos políticos de los señores. Yo dije, bueno, o sea, ya es el colmo. ¿Quién les dijo que las 50 sillas o las 100 o las eran de ellos? Vamos a seguir encontrando esas resistencias, y por eso necesitamos unir fuerzas. 10 a 1. 10 a 1. Necesitamos unir las fuerzas de mujeres plurales, del PRI, del PAN, del PRD, con militancia partidista, sin militancia, con academia, sin academia, desde el periodismo, desde las organizaciones civiles, desde donde sea, con un solo objetivo: la mitad del poder. En eso sí nos vamos a poner de acuerdo, pues vamos derecho. Hay una reforma, en efecto, una iniciativa de reforma en Quintana Roo que necesitamos revisar y discutir. Necesitamos ver qué le falta, qué le acomoda. La sentencia es iniciativa de Yolanda y del Partido Acción Nacional, pero ha pasado mucho, por fortuna, desde que inició la sentencia, que está caminando los vericuetos de los caminos legales, al día de hoy. Hay 2 sentencias del Tribunal Federal Electoral que nos pueden permitir enriquecer profundamente esa reforma. Hacer una reforma que nos abrace a todas las representantes de partidos políticos o sin ellas, para empujarlas todas, y que no se vaya a atorar en el camino de los partidos políticos como sucedió en la década de los 30. Es inevitable luchar por una reforma a la ley electoral, es impostergable, pero el tiempo corre. En diciembre termina la posibilidad de hacer esa reforma electoral para que sirva en las próximas elecciones estatales. No sé si lograremos enriquecer esa iniciativa o sacar una segunda o tercera, ponernos todas y todos de acuerdo quienes estamos en esto antes de diciembre. Si no, tendremos que tener la mira en el siguiente proceso electoral, pero no quitar el dedo del renglón. Decía Celina, y hablaba de la utopía, y a mí es una palabra que me encanta. Suele despreciarse la palabra como algo irrealizable. Bueno, pues aquí estamos, la utopía de las mujeres del siglo XVIII. Yo soy la utopía de Olympia de Gouges del siglo XVIII. Yo estuve en una universidad, no me cuestionaron por querer estudiar, hablo en un micrófono y no me va a costar la cabeza, voto, decidí cuántos hijos quería tener, cuándo los quería tener, decido si ya no quiero tener hijos. Yo soy la utopía de esas mujeres hecha realidad. Soy la utopía de Olympia de Gouges. Ellas son la utopía de Olympia de Gouges, de Mary Wollstonecraft, de Lucrecia Mott, de Elizabeth Cady Stanton. Somos la utopía de esas mujeres. No lograron verla, pero somos la utopía. Luego entonces, la utopía es realizable. ¿Cuál es nuestra utopía? ¿Cuál es mi utopía? Mi utopía es que todas las mujeres gocen de todos los derechos, todo el tiempo. Nada más, pero también nada menos. Muchas gracias por acompañarnos.